Bueno, pues vamos empezando ya. En primer lugar, agradeceros a todos por la buena acogida que ha tenido el curso, porque no nos esperábamos ni mucho menos todas las inscripciones que hemos tenido hasta el momento. Y lo primero de todo, una cuestión, estamos grabando tanto Laura con el vídeo como por streaming. Si hay alguien que tenga algún prejuicio por ser grabado, pues que lo diga, que se ponga en algún sitio menos vistoso y si no, pues seguimos adelante. Entiendo que no hay nadie en contra de ser grabado. Bueno, pues en primer lugar nos presentamos, somos miembros de la Asociación Economía Alternativa Econonuestra y hemos decidido lanzar este curso pues por la necesidad que vemos en la economía de que se intente expresar verdaderamente de manera sistemática la realidad en la que vivimos y que no se convierta el estudio de la economía en la adopción de un único enfoque que lo que hace es pues convertir una serie de conocimientos en unos propósitos funcionales para que el fundamentalismo de mercado rija las relaciones sociales. Y dentro de las relaciones sociales podemos entender la enseñanza universitaria, que forma parte de ella. Lo que entendemos en gran parte, y esto que voy a decir es una opinión mía, es que los estudios de economía al final y el paso por la universidad se ha convertido más en un mero trámite para que los alumnos accedan al mercado laboral y al mundo empresarial, los negocios y todo esto, más que el paso por la universidad sea un momento de crítica, de reflexión y de conocer la realidad profundamente. Entonces, por eso hemos llevado a cabo este curso, porque entendemos que es necesario repensar el qué, el cómo y el por qué se enseña lo que se enseña en las facultades de economía, y luego a la vez pues mostramos que existen alternativas, que existen otros enfoques, otras maneras de afrontar la realidad económica que no solo la que se enseña en las facultades. Entonces, bueno, pues comentar un poco sobre nosotros. Economía Alternativa es una asociación universitaria que dentro de poco va a celebrar su 20 aniversario, o sea que lleva ya bastante tiempo. Realizamos todo tipo de actividades como este curso, charlas, en las huelgas también estamos bastante activos, apoyamos el movimiento estudiantil. Entonces, bueno, os invitamos a que paséis por el local que está ahí abajo, al lado de la puerta de profesores de la cafetería. Hacemos asambleas semanales, así que estáis invitados a pasar cuando queráis. Y luego, por otro lado, la Asociación Econonuestra es un colectivo que nace al calor del 15M, con todo el impulso que trajo consigo este movimiento, y que lo que hace es introducirse en el debate económico desde muchas disciplinas, no solo desde la economía, sino también desde la política, la sociología, y luego a su vez esto no lo integran solo profesores universitarios, sino que está muy extendido, investigadores, profesores de instituto, otras profesiones, médicos, es un conglomerado de gente y que por supuesto estáis también abiertos a participar en lo que queráis. Para decir unas cuestiones de intendencia del curso, con esto ofrecemos créditos de libre configuración, no sé si todos los asistentes necesitan estos créditos, y para ello hemos puesto dos opciones. La opción de un crédito con una asistencia mínima a los seminarios del 70%, o sea, 7 seminarios mínimo, para lo cual a final de curso habrá que hacer un documento muy sencillo de cuál es la corriente de todas las que vamos a ver, que más ha satisfecho vuestras necesidades, ver qué puntos fuertes encontráis, puntos débiles, una opinión sobre esta corriente. Y para los que quieran 2 créditos hay que hacer ese mismo trabajo y añadido con un documento sobre uno de los cineforum que proyectaremos los jueves, y pues un poco igual, explicando qué creen que aporta esa proyección al enfoque en el que está enmarcado, y bueno, que nos deis vuestra impresión tanto de los seminarios para quien quiera el primer crédito y sobre los seminarios y la proyección para quien quiera 2 créditos. Para eso estamos dejando una hoja de firmas al final de la clase, la pasamos. Está dividido en 2 por orden alfabético, de la A a la J por nombre, no por apellido, porque en el formulario estaba así escrito. Firman en una hoja, los otros en la otra, y básicamente solo para los que queráis los créditos. Quien solo venga por el saber, pues lo agradecemos y no hace falta que firme ni nada. Y bueno, pues ahora ya dar paso a la ponente de hoy para introducir esta primera sesión. Ella es Viviana Medialdea, profesora del Departamento de Economía Aplicada 1. Es también miembro del colectivo Econonuestra, de Novecento, perdón. Y sus líneas principales de investigación son la financiarización, la inserción de las economías latinoamericanas en este proceso de financiarización y sobre todo el caso de Brasil, que sobre el cual desarrolló su tesis doctoral. Y bueno, además decir que es una muy buena docente de la cual se aprende un montón en sus clases, así que aprovechad también. Y nada, pues muchas gracias a todos por venir y empezamos. Vale, bueno, yo voy a hacer
a intentar ser rápida, pero sí que quería agradecer a Economía Alternativa y a Econonuestra. Bueno, iba a decir que me hayan invitado al curso, pero casi diría que hayan organizado el curso. Y de hecho casi diría, y creo que con la introducción que voy a intentar, con lo que voy a exponer hoy, espero que se justifique esto, casi diría darles las gracias por existir, ¿no? Precisamente de lo que yo voy a hablar hoy es cómo no es casual que precisamente en un mundo en el que vivimos, como en el que vivimos, y en el que tanta falta nos haría tener discursos económicos rigurosos, que se empeñaran con un interés genuino por comprender la realidad y por dar explicaciones solventes a la ciudadanía sobre las cosas que está pasando. Bueno, creo que no es casualidad que precisamente en un contexto así nos cueste tanto, especialmente, sobre todo en las facultades de Economía, encontrar este tipo de explicaciones. Organizaciones como Econonuestra y Economía Alternativa tienen una trayectoria de empeñarse, ¿no?, en este objetivo, no solo por su parte formativa, sino también por todo el trabajo que hacen de divulgación, ¿no? Y por eso creo que son tan importantes. Precisamente a mí me toca introducir el curso y en realidad lo que voy a intentar hacer en la sesión de hoy es justificar eso que acabo de decir. Es decir, voy a intentar explicaros mi punto de vista, el punto de vista de alguien que lleva un tiempo estudiando, investigando y enseñando economía, de por qué un curso como este es tan importante, ¿vale? Un curso en el que fundamentalmente lo que vais a ver son resúmenes de otros enfoques teóricos sobre economía. Digo resúmenes porque cada una de las sesiones que vais a ver darían como mínimo para una o varias asignaturas de grado, ¿no? Y las vais a ver en sesiones de 2 horas, pero como mínimo vais a saber de la existencia de esos otros enfoques de los que, según el plan de estudios oficial en la Facultad de Economía, probablemente podríais no tener ni siquiera noticia. Un curso como este en otras facultades seguramente no tendría sentido, ¿no? En cualquier otra facultad, si preguntamos a la Junta de Facultad o a los departamentos, seguramente todo el cuerpo docente estaría más o menos de acuerdo de que todas las aportaciones teóricas relevantes para la disciplina están insertas en el plan de estudios y se estudian, ¿no? Y por tanto no tendría sentido que extraoficialmente los alumnos se tuvieran que organizar en su tiempo libre para organizar un curso y dar complemento académico, ¿no?, a la carrera. En otras carreras esto sería directamente absurdo o una locura, y en una carrera y en una facultad como la nuestra, ya os digo que no solamente no está de más, sino que es fundamental. Y de hecho, pues el contenido que resumidamente vais a ver estas semanas, lo que tendría que estar es inserto en el plan de estudios y de hecho pues ser una asignatura obligatoria de primero de grado, ¿no? Porque hace falta un poco para saber qué es lo que estudiamos cuando estudiamos economía. ¿Por qué pienso yo que tiene la economía esa particularidad con respecto a otras disciplinas? Aquí hay una cita que yo creo que es bastante simbólica. La cita no es literal, ¿vale? La verdad no me ha dado tiempo a buscarla literal, pero hace muchos años que me da vueltas a la cabeza desde que la leí. Es de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo era una militante socialista comunista, una militante revolucionaria y también era economista, ¿no? Tiene aportaciones de teoría económica y de economía aplicada bastante interesantes. Y esta mujer escribió que ya decía que ya os digo, estoy parafraseando, ¿vale? No es literal, pero más o menos lo que venía a decir era que la economía era una ciencia muy extraña. Decía, la economía es una ciencia extraña porque los economistas, en lugar de esforzarse por explicar la realidad económica, lo que hacen es esforzarse por ocultarla, ¿no? Decía, ¿qué ciencia más extraña que los científicos de esta ciencia, en lugar de dedicarse a explicarla, lo que tratan es de introducir oscuridad, introducir obstáculos que impida un conocimiento claro, un conocimiento cristalino sobre los procesos económicos. Claro, ella se refería, ¿no?, cuando decía los economistas, se refería a lo que ella llamaba los economistas burgueses, ¿no?, los economistas del régimen, ¿no?, por así decir, y luego a continuación ella defendía entonces la labor
de los economistas críticos, ¿no? Lo que estaban haciendo, lo que entonces ellos llamaban crítica de la economía política, ¿no? En su mayoría eran marxistas, pero no solo, que se sentían que estaban, bueno, en esa tarea de desvelar aquellos procesos económicos que la economía burguesa trataba de ocultar. Bien, desde mi punto de vista, lo que explica, lo que enlaza con esta idea que tenía Rosa Luxemburgo de por qué la economía es una ciencia extraña, en realidad la singularidad, la extrañeza que pueda tener la economía como disciplina proviene de la extrañeza que tenga la economía como objeto de estudio o la realidad económica. Dicho de una manera amplia, más o menos genérica, ¿qué estudiamos los economistas o las economistas? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Básicamente, lo que tratamos es de explicar cómo se organizan las sociedades para reproducirse materialmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo simbólico, con lo cultural, no nos interesa. La reproducción material de las sociedades, cómo nos organizamos para producir, distribuir, consumir, ¿no? Ese proceso de reproducción material es lo que nos ocupa. Pero claro, ¿cómo se organizan materialmente unas sociedades que son sociedades jerárquicas, ¿no? Unas sociedades que están basadas en privilegios de tipo material, ¿no? Es decir, son unas sociedades fuertemente estratificadas. Es, por tanto, sensato, normal, entender que hay un interés muy potente por parte del poder establecido, por parte de los grupos sociales que ostentan esos privilegios materiales, porque el discurso económico, que no es más que el discurso que explica cómo nos estamos organizando, sea un discurso no conflictivo, un discurso que no cuestione la organización económica de la sociedad, sino que lo legitime, ¿no? La economía como disciplina, ¿no? La economía como ciencia, pensemos que claro, es difícil pensar en otras ciencias que tengan esta capacidad de creación de discurso con esta intencionalidad política tan potente como tiene el discurso económico. Si entendemos la economía desde este punto de vista, es claro que la ciencia económica se convierte en una especie de campo de batalla, ¿no? O sea, lo que tenemos ahí son distintas visiones de la realidad que pugnan por ser la visión que convenza al resto de la sociedad, ¿no? La visión que convenza a todos los componentes de la sociedad de así es como nos estamos organizando y esta organización nos beneficia a todos, o así es como nos estamos organizando y esta organización es injusta, habría razones para intentar cambiarla, ¿no? Claro, si pensamos que el objeto de la economía es ese, queda cristalino que detrás de cualquier discurso económico hay intereses, ¿no? Que pueden ser intereses materiales concretos por grupos que se ven favorecidos o perjudicados de una organización económica u otra, o incluso, aunque no sean intereses materiales concretos, juicios éticos, ¿no? Con respecto a lo que a unos nos parece que está bien o a otros nos parece que está mal. Bien, esta reflexión, que yo creo que es básica para entender lo que estudiamos los economistas, yo creo que es la que explica que algo que pasa en nuestra disciplina, que si habláis con compañeros o compañeras o especialistas de otros ámbitos de investigación les parece extrañísimo, que es la enorme heterogeneidad de enfoques teóricos que hay en la economía, ¿vale? En la economía, si tú hablas con un físico, hablas con un matemático, pues directamente y te empiezan a preguntar y tú les cuentas que claro que hay distintos enfoques, pero que es que en realidad los enfoques tampoco dialogan mucho entre sí, porque como que cada uno se dedica a veces a estudiar cosas distintas, ¿no? Y que es como que hay distintas escuelas haciendo economía, cada una como si fueran la única escuela que hay haciendo economía, ¿no? Y que es así como discursos, por tanto, un poco autistas. A cualquiera que esté familiarizado con la epistemología, con el método científico, y tú le expliques cuál es el estado epistemológico de la ciencia económica, claro, se lleva las manos a la cabeza, piensa que esto es un desastre, ¿no? Y realmente, pues lo más elegante que te pueden llegar a decir es que pues, la economía es una ciencia, pues algo así como muy inmadura, ¿no? Pues que todavía no tiene los paradigmas claros, que está poco avanzada. Bien. Yo sostengo que este desastre
de la economía como disciplina tiene que ver con esa singularidad, con ese objeto de estudio tan delicado, tan impregnado de intereses, con tantas connotaciones políticas, lo explicitemos o no lo explicitemos, que nos toca estudiar a los economistas. Bien, entonces lo que sucede, como decía, es que dentro de la economía conviven distintos enfoques teóricos, conviven distintos discursos, algunos de ellos, como os decía, autistas, paralelos, que se ocupan de objetos de estudio distintos, que no discuten entre sí, ¿no? Porque podríamos, si se lo contamos a un físico, decimos, bueno, si hay distintas teorías y todavía ninguna ha vencido a las otras, estarán todo el día discutiendo, ¿no? Como para intentar... No, lo que hay más bien es muy poco diálogo entre unas corrientes teóricas y otras, pero esta heterogeneidad teórica, estas distintas corrientes no tienen todas, por supuesto, no tienen todas la misma visibilidad, ¿vale? Tampoco pensemos que la teoría económica es algo así como una especie de jaula de grillos con un montón de discursos de análisis económicos, así como un coro de voces con más o menos la misma intensidad. Para nada, ¿no? Todos y todas yo creo que sabemos que más bien lo que sucede es que hay una voz muy potente, un discurso hegemónico, que es el que monopoliza los medios académicos y los medios de comunicación, y otra multiplicidad de discursos, de teorías económicas distintas también entre ellas, que permanecen en la marginalidad, cuando no directamente en la invisibilidad. Lo interesante, ¿no? O lo curioso, aunque a nosotros, desde esta conceptualización que estamos haciendo, que es lo que estudiamos, no nos extraña para nada, es que esta visibilidad tan asimétrica entre unos enfoques y otros no es consecuencia de una supuesta superioridad científica. Es decir, no es que se hagan congresos y las ponencias de los neoclásicos, y los neoclásicos apabullen y critiquen y desmonten las ponencias de los marxistas, de los keynesianos, de las economistas feministas, y entonces se vayan a su casa diciendo me lo han desmontado, es verdad, el enfoque neoclásico consigue convencer, llega a conclusiones más acertadas, está sólidamente mejor construido. No es una cuestión de superioridad científica lo que explica que haya esta simetría entre unas voces económicas y otras, ¿no? De hecho, lo que sabemos es que precisamente por esa función de legitimador de la organización económica existente, tener el control y, por tanto, tener el monopolio del discurso académico es uno de los objetivos, aunque no se explicite, pero que de facto siempre se mantienen del poder político, ¿no? Pensemos por un momento cómo dentro del sistema académico, que sería el sitio privilegiado en el cual los distintos enfoques económicos se contrastaran entre sí, discutieran, ¿no? Tuvieran que defender sus hipótesis, sus supuestos, sus conclusiones, sus métodos, sus contrastaciones empíricas, ¿no? Se supone que sería aquí, en estas aulas, donde tendríamos que estar todos los días poniendo a prueba si para entender el desempleo es mejor explicarlo desde un punto de vista post-keynesiano o desde un punto de vista neoclásico, y sin embargo lo que tenemos es un sistema académico. Esto es algo que sucede, o sea, es algo que sucede a escala internacional, pero el caso, por desgracia, el caso de la economía española es especialmente grave, un sistema académico que es totalmente impermeable a las aportaciones heterodoxas, ¿no? Desde el punto de vista de la docencia es claro, ¿no? Y de hecho los sucesivos planes de estudio que ha habido cada vez han terminado de apuntalar más esa visión única. Pensemos que la docencia de economía es fundamental, ¿no? La docencia de economía es la formación teórica, el universo, la cosmovisión que van a sacar de aquí los y las economistas que van a ejercer de economistas en el futuro. Y aquí hay dos claves. Por un lado, pensemos en los manuales, ¿vale? La mayor parte de los contenidos que se estudian, que nos tenemos que estudiar porque son de los que nos tenemos que examinar para ir aprobando las asignaturas y obtener la licenciatura o el grado, el 90 y muchísimos % de los manuales son manuales de economía ortodoxa,
¿vale? Tenemos libros de ensayo, investigaciones. A la economía heterodoxa le cuesta mucho más publicar, pero libros de ensayo, investigaciones parciales sí que se pueden publicar, pero la producción académica es producción de grandes editoriales y está absolutamente monopolizada por el pensamiento neoclásico. Y eso quiere decir que muchos profesores, sin tener a lo mejor una convicción, ese fundamentalismo de mercado del que nos hablaba Luis, simplemente por el hecho de que los únicos manuales que tiene a su disposición están basados en microfundamentos, que son fundamentalismo de mercado, es por tanto lo que se termina enseñando, ¿no?, en la cuestión de los manuales, y por otro lado la cuestión de los planes de estudio y de las asignaturas, ¿no? Si miramos los planes de estudio y el tipo de materias que vemos dos cosas. Por un lado, han desaparecido casi prácticamente asignaturas que reflexionen sobre la epistemología de la economía como ciencia y que hagan una reflexión explícita sobre la existencia de distintos enfoques, ¿no? Hace unos años todavía estudiábamos historia del pensamiento económico como asignatura obligatoria. Vosotros la estudiasteis como asignatura obligatoria todavía, ¿no? Esas cosas han ido desapareciendo, ¿no? Siempre fue marginal, pero por lo menos antes había una asignatura en la cual obligatoriamente había que pasar por ella y tomabas conciencia de que todo lo que te estaban explicando en el resto de las asignaturas era de una corriente económica, pero que había muchas más, ¿no? Por una parte, esa mutilación es muy clave, y por otro lado, la abrumadora mayoría del resto de asignaturas que tenemos son asignaturas que no permiten, o sea, incluso aunque los docentes traten de ir contra los elementos y traten de superar los obstáculos de no tener manuales y traten de superar los obstáculos de que los alumnos no vienen preparados a pensar que vaya a haber más enfoques, por el tipo de contenidos que ya vienen programados en los currículum, que no permiten o que dificultan muchísimo introducir visiones teóricas alternativas, ¿vale? Entonces, por el lado de la docencia, este monopolio del que os hablaba de la economía ortodoxa está bastante consolidado. Por el lado de la investigación, también pensad que el sistema de investigación, y esto relaciona la investigación con la docencia, el sistema de promoción de profesorado, de consolidación, de contratación de profesorado, todo se basa en unos filtros de reconocimiento de currículums, de unas ciertas publicaciones, de unos ciertos proyectos que obtienen financiación y que están muy sesgados a lo que es la economía ortodoxa, ¿vale? Entonces, lo mismo que os decía antes con la docencia, incluso aunque haya investigadores que a pesar del contexto adverso se empeñen en sacar adelante investigaciones desde un enfoque económico no ortodoxo o desde uno de los enfoques alternativos que vais a ver a lo largo del curso, pues va a tener obstáculos materiales, porque va a tener muchas dificultades para que sus investigaciones sean publicadas en revistas que les van a dar puntuación para que cuenten para su currículum, para luego, por ejemplo, poder ser contratados en universidades. Va a ser prácticamente imposible que consigan financiación en convocatorias públicas para poder dedicarse a estudiar eso, para poder acceder a una base de datos, para poder contratar a alguien que le ayude, para poder hacer un estudio de campo, ¿vale? Entonces, tanto por el lado de la docencia como por el lado de la investigación, una de las corrientes económicas, la de la economía ortodoxa, precisamente la que legitima el orden económico y social establecido, tiene el monopolio absoluto. Esta situación de asimetría total, ¿no?, entre una de las corrientes económicas y las demás se vuelve especialmente paradójica, y digo paradójica por ser elegante, pero la cosa tiene bastante gravedad, desde el momento en el que estalla la crisis, ¿no? O sea, podemos pensar que en general las crisis, ¿no?, podríamos decir, pero particularmente una crisis como esta, que tiene un detonante tan localizado en el ámbito financiero, en la desregulación de los mercados, precisamente con su epicentro en Estados Unidos, que era el exponente de ese libre funcionar de los mercados, se supone que exponente máximo de la eficiencia. Una crisis que podíamos considerar muy rápidamente que lo que ha hecho ha sido evidenciar
que las prescripciones del fundamentalismo del libre mercado han llevado a la economía mundial al desastre, que han puesto sobre la mesa la incapacidad de los economistas ortodoxos para diagnosticar y prever la crisis que se venía encima, y que además, una vez que la crisis estalla, vemos cómo las recetas de gestión de la crisis que vienen de la ortodoxia no funcionan, ¿no? Y este no funcionar es reconocido por la OCDE, por el FMI, es decir, por los mismos organismos más de carácter político que están a favor de ese orden establecido, pero que tienen que reconocer que los preceptos teóricos que se estaban utilizando no funcionan, mientras que la heterodoxia, bastantes autores de corrientes heterodoxias podemos decir que habían hecho diagnósticos mucho más certeros, ¿no?, de los problemas que se estaban gestando, del tipo de crisis que iba a haber una vez que la crisis estalla, de que las recetas que se estaban aplicando, de que la austeridad no iba a dar resultado. En cualquier otra disciplina podríamos decir, bueno, la prueba de la evidencia empírica habrá hecho tambalearse un poco la correlación de fuerzas entre el discurso dominante y los enfoques heterodoxos. Y, sin embargo, lo que tenemos es que, lejos de esto suponer un debilitamiento de la economía ortodoxa, lo que tenemos precisamente es que la economía ortodoxa sale reforzada, ¿no?, su discurso sale reforzado de este contexto, ¿no? Esto, claro, si no tuviéramos en cuenta esta particularidad, ¿no?, y esto de que la economía es una ciencia extraña, podría parecer inexplicable, ¿no? Pensad qué estamos enseñando en las facultades de economía y qué se está investigando en la mayor parte de los equipos de investigación económica, mientras que la crisis está sucediendo, ¿no? O sea, mientras que las consecuencias de la crisis son todavía palpables, ¿no? Yo a veces pienso si quizá en el futuro alguien hará un trabajo de antropología, es decir, y cuando estudien la crisis dirán, bueno, y mientras que estaba sucediendo esto, ¿qué explicaban en las clases de economía? ¿Qué se estaba publicando? ¿Qué manuales que decían que había que hacer todo lo que llevó a la economía mundial al desastre se seguían reeditando y se seguían vendiendo y se seguían recomendando, ¿no? Y no solo recomendando, se seguía obligando a los estudiantes a estudiar para poder obtener el título de economistas? Pensemos, sería algo así como si en un país o en un planeta que hubiera quedado destrozado por un tsunami, ¿no?, todavía en medio del desastre, en las facultades de esa economía pues se siguiera explicando teorías pues que pusieran en duda pues la existencia de las mareas, ¿no? Y eso pues se siguiera estudiando y la gente se siguiera examinando y se siguieran publicando libros, ¿no? En un país o en un planeta absolutamente devastado, ¿no? El caso de nuestro país yo creo que es bastante claro. No se puede entender si no tomamos en cuenta ese carácter legitimador tan importante, esa connotación política tan potente que tiene nuestro objeto de estudio. Precisamente en un momento en el que por un momento pareció que la organización económica podía cuestionarse, en un momento así es precisamente cuando el discurso económico ortodoxo siente esa debilidad y lo que hace es cerrar filas. O sea, la cerrazón, la potencia y los márgenes para la heterodoxia, precisamente porque no se rige por criterios científicos, sino por criterios de apuntalamiento político de un régimen, ¿no?, por decirlo claramente, pues ese monopolio, lejos de relajarse, se intensifica. Bueno, por seguir con esta forma de expresarlo, yo sinceramente creo que aunque aquí venimos a la facultad todos los días tranquilamente y damos clase y como si todo fuera normal, con respecto a otras disciplinas, lo que nos pasa en la economía es que vivimos como en una especie de estado de excepción. Yo creo que podemos decir, ya os digo que además el caso de las facultades de la Universidad Española es especialmente grave, que la academia está secuestrada, ¿no? Que la academia en las facultades de economía no es fácil, de hecho es cada vez más difícil acceder a conocimiento, acceder a los debates,
acceder a las investigaciones económicas relevantes que se están dando en este momento y que ayudarían a entender la realidad económica, ¿no? Eso cada vez es más difícil y cada vez nos cuesta más en una facultad de economía. Por eso, ¿no? Quizá os sonaba exagerado, pero claro, viéndolo yo así, que es realmente como lo veo, entenderéis por qué me parece tan importante y por qué me parece tan valioso un curso como el que estamos presentando hoy, ¿no? Y por qué me parece muy sintomático que cosas como las que os van a explicar en los próximos días a estudiantes de economía las tengáis que estudiar fuera de vuestro horario y fuera de vuestro plan de estudios. Bueno, lo importante entonces yo creo del curso es que nos abre una rendija, ¿no? para abrirnos paso de este secuestro, de este monopolio, nos permite abrir la visión y enterarnos, porque no va a dar tiempo a profundizar, pero yo creo que el curso es una estupenda semilla que si prende puede generaros curiosidad y daros los elementos para que sigáis estudiando y para que sigáis aprendiendo, abrir el campo de visión y enteraros de la existencia de otros enfoques, de otros discursos económicos heterodoxos, solventes, con una trayectoria larga dentro de la economía, con una solvencia teórica importante, con sus lagunas, con sus contradicciones, pero que están generando agendas de investigación y que están generando análisis sobre lo que está sucediendo y sobre lo que se podría hacer para organizar la sociedad de otra manera muy, muy interesante. El panorama es complicado, lo vais a ver a lo largo de las sesiones, porque el campo de la heterodoxia no es, ¿no? El discurso hegemónico está claro, ¿no? La economía convencional tiene además un discurso, pues bueno, que como todas las cosas que se hacen con un afán de divulgar, es un discurso sencillo, que se puede simplificar, que tiene unos axiomas que permite que las conclusiones parezcan muy evidentes, ¿no? Y se queden con mucha facilidad. El paisaje que se abre cuando entramos en la heterodoxia económica es más complicado. Y lo primero que tenemos que saber es que a ese discurso único, aparentemente sólido, sencillo, coherente, bien armado de la economía convencional, la contraparte no es un discurso único, fácil, sencillo, coherente de la heterodoxia. Lo que tenemos en la contraparte es una multiplicidad de distintos enfoques que además son muy heterogéneos entre sí, ¿vale? Voy a daros alguna pista, alguna reflexión sobre la heterodoxia, sobre el tipo de cosas que os vais a encontrar, ¿vale? Porque como luego durante el curso vais a ir viendo enfoque por enfoque, o bastantes de los enfoques, pero así como alguna reflexión general. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que, como tampoco lo es el enfoque ortodoxo, los enfoques heterodoxos no son completos. De hecho, muchas veces son complementarios entre sí, ¿vale? Vamos a ver que hay... o sea, no todos los enfoques heterodoxos nos van a aportar una visión completa, alternativa del funcionamiento económico. Tampoco nos vamos a encontrar enfoques heterodoxos planos, es decir, consistentes totalmente. Dentro de los enfoques heterodoxos hay contradicciones, hay corrientes internas, hay discusiones que no están cerradas, hay superposiciones entre unos enfoques y otros, ¿vale? Hay sobre temas que los post-keynesianos y los marxistas opinan muy parecido. Hay asuntos en los que los marxistas tienen discusiones súper fuertes entre ellos, asuntos teóricos importantes, no tonterías, ¿vale? Asuntos teóricos importantes. Hay asuntos sobre los que habla la economía feminista y nadie más trata de esos temas, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, el desempleo es un objeto de estudio que es tratado por distintos enfoques. Sin embargo, por ejemplo, el trabajo reproductivo es un objeto de estudio que solo estudia la economía feminista. Entonces, ¿vale? Tenemos enfoques que algunos se superponen en el objeto de estudio, que otros se dedican a objetos de estudios distintos. Nos vamos a encontrar por eso
que aunque la visión que vais a tener va a ser necesariamente simplificadora, en la práctica, cuando si os interesa, si buscáis, si leéis cosas de economía heterodoxa, si leéis artículos, investigaciones escritas desde la economía heterodoxa sobre asuntos concretos, sobre la crisis, sobre el desempleo, vais a ver como muchas veces no es fácil clasificar, ¿no? Aunque ahora en el curso lo vais a tener así como súper compartimentado, los marxistas, los keynesianos, la economía feminista, muchas veces en la práctica, cuando un economista o una economista nos ponemos a trabajar desde la heterodoxia, muchas veces no es fácil delimitar desde qué enfoque se está escribiendo algo. O muchas veces, como los enfoques son parciales, muchas veces nos encontramos a economistas que según lo que vayan a explicar, se apoyan más en categorías analíticas o hipótesis de una corriente o en categorías analíticas o hipótesis de otra corriente, ¿vale? Entonces, es útil ese repaso teórico que vais a hacer, ¿no? de forma segmentada, pero tenéis que saber que en la práctica construir discurso económico desde la heterodoxia es una tarea muy complicada porque la realidad económica, el objeto que tenemos que explicar, siempre es muy complicado y normalmente en la práctica los análisis, sobre todo de economía aplicada, lo que suelen ser es bastante eclécticos o bastante mestizos, ¿vale? Para entendernos. Bueno, un denominador común, sin embargo, que sí podemos decir que tienen todos los enfoques que vais a ver o todos los enfoques heterodoxos. ¿Qué es lo que tienen en común? Todos señalan los límites, las injusticias, las contradicciones que tiene la organización económica actual, ¿vale? Es decir, con distinta profundidad, y aquí vais a poder ir viéndolo, que con distinta profundidad, desde críticas muy radicales hasta críticas más superficiales, pero la heterodoxia lo que hace es cuestionar la totalidad o algunos aspectos del orden económico establecido, ¿no? Precisamente ese es un denominador común, porque de hecho eso es lo que hace situarse a un discurso en la heterodoxia, ¿no? Precisamente el hecho de que no sea un discurso que sirva para legitimarlo, para legitimar la organización económica tal y como existe. Vale, eso por sacar un elemento común. ¿Qué distingue, cuando yo os hacía antes tanto énfasis, qué va a distinguir a unos enfoques económicos de otro? Vamos a ver que entre unos y otros vais a encontrar diferencias de muy distinto tipo. A veces la diferencia que vais a encontrar, lo que aportan unos con respecto a otros, tiene que ver con el objeto de estudio, ¿vale? Con las preguntas que se hacen, con el tipo de problemas en el que se fijan. Fijaros que en economía lo que nos planteamos que queremos estudiar, muchas veces ahí, en ese planteamiento, ya es donde estamos poniendo en juego nuestros intereses, nuestro juicio de valor, la idea que tenemos de la organización económica que vamos a analizar, ¿no? Pensad, por ejemplo, lo que supone que durante mucho tiempo el problema fundamental a resolver por parte de la política económica y los economistas se considerara que era el desempleo y que en otro contexto histórico ese lugar preeminente como gran problema económico que era el desempleo pasara a ocuparlo la inflación, ¿vale? El hecho de cuáles son las preguntas, cuáles son los problemas económicos que ocupan a los economistas, eso va a ser una de las principales cosas que nos va a permitir distinguir unos enfoques de otros. Pensar, por ejemplo, la diferencia frente a realidades que podíamos pensar que es la misma, la diferencia que tiene acercarse a una realidad utilizando el concepto de pobreza, ¿no? Pensar que la pobreza, que el concepto de pobreza y los análisis de pobreza es lo que mejor nos sirve para explicar, por ejemplo, qué es lo que está pasando en la sociedad española actualmente, o en lugar de pensar que el concepto clave para nuestra explicación tiene que ser el de pobreza, pensar que tiene que ser el de desigualdad, ¿no? La perspectiva, el tipo de análisis que vamos a hacer es completamente diferente, o pensar que en lugar del concepto de desigualdad lo que pensamos es que la clave que nos va a dar para entender la situación actual es el concepto de explotación, ¿no? De explotación que existe en una economía capitalista
incluso en épocas de bonanza, incluso en sociedades que tienen resultados equitativos más o menos importantes, ¿no? Pensar pobreza, desigualdad, explotación, podríamos pensar a lo mejor 3 economistas que se enfrentan a estudiar la situación económica de un mismo país, la carga teórica que lleva ese acercamiento va a determinar el tipo de análisis que haga, ¿no? Poner el foco de atención en un problema o en otro ya está marcando desde el principio mucho cuál va a ser la visión de la realidad que se va a deducir del análisis que se haga. Otras diferencias que vamos a encontrar entre unos enfoques y otros tienen que ver no tanto con el problema que nos ocupa, ¿no? Porque en realidad cuando nos ponemos a estudiar algo, implícitamente lo que estamos diciendo es que eso es muy importante, ¿no? Que vamos a estudiar eso porque pensamos que entender eso va a aportar mucho a luz al funcionamiento general. Hay otro tipo de diferencias que no tienen que ver tanto entonces con dónde ponemos el foco, con el problema, y que tienen que ver, sin embargo, más con el método, ¿vale? ¿Qué método, qué tipo de hipótesis, qué conceptos vamos a utilizar para explicar el problema? Y aquí os vais a encontrar diferencias importantes entre unos enfoques y otros. A veces las diferencias son más superficiales, podríamos decir, aunque bueno, superficiales no sé si sería la palabra. Las diferencias a veces son de hipótesis. Y aquí el caso más claro sería pues, lo que diferencia, por ejemplo, una visión keynesiana de una visión más neoclásica. Pues podemos manejar la hipótesis. Las hipótesis en el análisis económico muchas veces se explicitan, pero la mayor parte de las veces no se explicitan. Muchos análisis económicos se hacen desde la hipótesis de que la intervención estatal es ineficiente, ¿no? O, por ejemplo, una de las hipótesis que diferencian al análisis keynesiano del análisis neoclásico es que el análisis neoclásico se basa en la hipótesis de que la oferta crea su propia demanda, ¿no? Ni lo explicita porque lo da por hecho, y el análisis keynesiano precisamente parte de romper esa hipótesis, de pensar que no, que la demanda se determina por otras variables, que la demanda depende de la distribución de la renta, depende de variables institucionales, que se conforman un ambiente de incertidumbre radical en el que pueden pasar un montón de cosas, que la oferta se determina por un lado y la demanda se determina por otro lado, y por tanto que oferta y demanda coincidan es una cuestión de casualidad, y que lo más normal, de hecho, es que no coincidan, y que por tanto los desequilibrios, ¿no? Por ejemplo, esto Keynes empezó a darle vueltas a partir de que veía el desequilibrio, que la situación de desequilibrio en el mercado de trabajo, es decir, el desempleo, era una cosa estable. Los desequilibrios no son un accidente, sino que pueden formar parte de la naturaleza constitutiva del asunto, ¿no? Pues fijaos, por ejemplo, por eso lo de superficial no me gustaba mucho. Fijaros como una hipótesis así puede dar lugar a visiones económicas totalmente distintas, ¿no? Hay autores que trabajan con la hipótesis de que el capitalismo genera contradicciones que en sí mismas esas contradicciones van a llegar a que el capitalismo termine autodestruyéndose, ¿no? Esas contradicciones van a acabar con el capitalismo, ¿no? Sería una hipótesis marxista, ¿no? O una hipótesis de una parte del marxismo. Este tipo de hipótesis que si fuéramos serios siempre tendríamos que explicitar, pero que en economía muchas veces no explicitamos, a veces no tanto porque seamos serios, sino porque es verdad que en economía explicitar todas las hipótesis es más difícil que hacerlo en física, ¿no? Porque manejamos muchísimas más hipótesis. Esta diferencia de hipótesis va a marcar la diferencia entre unos enfoques y otros. Pero también nos vamos a encontrar diferencias de método más profundas cuando nos encontremos con enfoques que hacen una visión alternativa, vamos a decir que hacen una ruptura más fuerte con la economía neoclásica. Para explicarme, pensad un poco que, por ejemplo, keynesianos y neoclásicos muchas veces tienen hipótesis distintas, muchas veces hipótesis incluso antagónicas sobre la misma realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre cómo funciona el mercado de trabajo, sobre la intervención estatal, pueden tener hipótesis distintas. Luego, por ejemplo, también tienen hipótesis coincidentes. Por ejemplo, podríamos decir, los neoclásicos y los keynesianos implícitamente trabajan con la hipótesis de que los recursos naturales son infinitos,
¿no? Nadie lo explicita, pero esa hipótesis está ahí implícita. Sin embargo, decía, tenemos otros enfoques que hacen una ruptura o hacen una visión todavía más diferenciada del enfoque neoclásico, que se refieren a realidades y a objetos de estudio nuevos y que, por tanto, se van a distinguir en el método no solo porque formulan hipótesis distintas, sino también porque necesitan dar a luz conceptos distintos, ¿vale? Claro, fijaros, y esto daría para hablar bastante sobre ello, pero aunque sea solo una idea, quedaros con la idea de, fijaros, la dificultad desde los enfoques heterodoxos que tratan de explicar realidades y objetos de estudios en los que no se fija la economía convencional, los que por tanto se fija en realidades que son inexistentes para el discurso académico convencional y por tanto no solo tiene que concebir conceptos para aprender esas realidades, sino que esos conceptos, si quiere hacer análisis aplicado, tiene que convertirlos en indicadores y que luego va a tener la dificultad de encontrar datos para poder hacer contrastación empírica con sus hipótesis, ¿no? Cuando todo el equipo estadístico y toda la producción de datos está pensada para el tipo de conceptos y para el tipo de indicadores que necesita el enfoque neoclásico. Pensar, por ejemplo, en el concepto de explotación, ¿vale? Los marxistas necesitan, es un concepto clave, el concepto de explotación, y uno de los graves problemas que tiene la economía marxista y algunos de los debates que tienen internamente no se pueden resolver por la vía de la contrastación empírica, porque hay problemas de accesibilidad de datos para formar indicadores de explotación o indicadores de tasa de plusvalía que sirvan para aproximar de una forma rigurosa su concepto, ¿no? Se tienen que trabajar con aproximaciones a partir de los indicadores que se hacen de la contabilidad nacional que no están adecuados. Pensar, por ejemplo, la economía feminista, cuando habla Amaya, ¿no? Me parece que va a hablar de economía feminista. Pues ya vais a ver, cuando la economía feminista abre el Zoom y dice, no, el caso de la economía feminista viene muy bien para esto que os explicaba de hay enfoques heterodoxos que lo que hacen es fijarse en el mismo objeto de estudio pero dar una visión alternativa, y hay enfoques heterodoxos que directamente lo que hacen es decir, perdón, la realidad económica es mucho más de lo que se estaba estudiando. Y aquí el caso paradigmático sería también el de la economía ecológica, pero yo creo que el caso más gráfico es el de la economía feminista, ¿no? La economía feminista, una de las primeras reivindicaciones teóricas que hace, lo voy a decir muy rápido para que sepáis a lo que me refiero, Amaya lo va a explicar mucho mejor, lo sintetizan con su metáfora del iceberg, ¿no? La economía feminista dice, hasta ahora la economía ortodoxa y heterodoxa, también los marxistas, también los keynesianos, los post-keynesianos, los más radicales del mundo, todos dicen que estudian economía cuando en realidad estudian solo aquella organización material de las sociedades que está monetizada, es decir, que pasa por el mercado. En realidad la actividad económica descansa también en actividad económica y en trabajo que no está mercantilizado y que no pasa por el mercado, ¿no? Por eso utilizan la metáfora del iceberg para hacer alusión a toda esa parte de la actividad económica que queda sumergida. Se refieren a... ¿no? Ella se distingue entre trabajo productivo, que es el trabajo que tiene que ver con el ámbito mercantil, con el mercado de trabajo, y el trabajo reproductivo, que sería pues todo el trabajo doméstico, todo el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces utilizan esa metáfora, yo creo, tan ilustrativa del iceberg, porque lo que dicen es la economía convencional y parte de la heterodoxa solo estudian lo que sucede en el mercado. Lo que sucede en el mercado es la parte de arriba del iceberg, es la parte que emerge, pero se olvidan de toda la parte reproductiva, que es la parte que está debajo, ¿no? Y la metáfora del iceberg es buena por tres cosas. Primero, porque dicen la parte que queda sumergida, la parte de trabajo reproductivo, es mucho más grande, cuantitativamente es más importante que la del trabajo productivo. La metáfora del iceberg además sirve para decir es una parte que queda oculta, ¿no? O sea que como no está mediada por las relaciones del mercado, la economía convencional no la ve,
y además es la parte de abajo, es la parte que sostiene, es la parte que hace posible, es la base material que hace posible que la economía productiva se pueda desarrollar. Amplían, ¿no? Ahí se ve bien gráficamente, amplían el campo de visión, dicen eso es también actividad económica, si no fuera porque los trabajadores y las trabajadoras tenemos quien nos haga nuestro trabajo doméstico, quien nos cuide cuando somos pequeños, cuando somos mayores, cuando estamos enfermos. Si no fuera por eso, sería imposible que la economía del ámbito productivo funcionara. Entonces, hay que ampliar el campo de visión. ¿Y qué es lo que le pasa a la economía feminista? Primero, que tiene que concebir nuevos conceptos, ¿no? Trabajo reproductivo, cuidados. Y segundo, que tiene un problema enorme de indicadores y de disponibilidad de datos, ¿no? Entonces, trabajan con una precariedad para contrastación empírica muy, muy importante. Cuando veáis economía feminista con Amaya, seguramente os explicará cómo la poca información empírica que tenemos para saber cómo funciona toda esa parte sumergida del iceberg son lo que llaman las encuestas del tiempo, que son unas encuestas en las cuales se puede aproximar mediante encuestas, es decir, mediante declaraciones de las personas, el tiempo que se dedica a cada una de las actividades económicas. Ya vais a ver qué análisis tan potente desde el punto de vista teórico hace ella y con qué precariedad de datos se cuenta para hacerlo, ¿no? Entonces, insisto en ello para ver hasta qué punto unos enfoques y otros están en desigualdad de condiciones a la hora de poder desarrollar su trabajo. Bueno, con respecto entonces a lo que vais a ver en el curso, yo creo que es importante que estéis siempre atentos a qué es lo que aporta cada enfoque teórico, pero también a qué relaciones se establecen entre ellos, ¿vale? Y qué complementariedades se establecen entre ellos, porque ya os digo que es difícil plantearse un objeto de estudio, los hay, pero es difícil plantearse un objeto de estudio en el cual no tengamos que apoyarnos a veces en distintas visiones, y sobre todo yo creo que el curso puede servir para contrastar algunas impresiones que si estáis aquí a lo mejor ya tenéis, pero que después de estas sesiones yo creo que podéis fundamentarlas mejor. Esas conclusiones serían, y yo por mi parte con esto ya termino, ¿vale? Y os dejo por si queréis preguntar o si queréis comentar. En primer lugar, tomar conciencia de hasta qué punto el monopolio del discurso económico que nos están enseñando y que estamos enseñando en las facultades no se corresponde con esa superioridad teórica. Es decir, me parece que es importante, y hacerlo desde un punto de vista fundamentado, ser conscientes de la debilidad teórica del enfoque triunfante, por así decir, ¿no? Yo creo que también es importante, en un contexto como este, tomar en cuenta que, es decir, por así decir, ese triunfo no justificado desde lo académico o desde lo teórico de la economía dominante no es inocuo, sino que tiene consecuencias sociales importantes, ¿no? Yo me atrevería a decir que incluso graves, ¿no? El hecho de que se siga reproduciendo ese discurso y que por tanto sigamos formándonos en una idea de cómo tiene que funcionar la economía y por tanto de cómo tiene que funcionar la sociedad, que estamos viendo que genera un resultado social tan peligroso, ¿no? Yo creo que directamente peligroso, y por tanto yo creo que la siguiente conclusión a la que nos podría llevar esto es una llamada a la responsabilidad. Ya sé que la palabra es ponernos un poco serios, pero yo creo que sí, a la responsabilidad que tenemos como economistas de formarnos y de hacer avanzar otras visiones económicas, unas visiones económicas que ni más ni menos puedan dar una visión más ajustada de la realidad,
¿no? Yo creo que como estudiantes de economía y como futuros economistas, esa responsabilidad la tenemos. Yo creo que, o sea, dicho sencillamente, si nos hemos formado como economistas, y la mayoría lo estamos haciendo además en la universidad pública, con recursos públicos, yo creo que podemos pensar que sí tenemos la labor de ayudar a generar y a divulgar un discurso económico que sea útil a la sociedad. ¿Y qué es un discurso económico que sea útil a la sociedad? Un discurso que ayude a entender la realidad económica, ¿no? Eso es lo primero, o sea, una labor de comprensión y de información. Y, en segundo lugar, un discurso económico que ayude a mejorar la vida de la ciudadanía, es decir, a mejorar nuestra sociedad. En esencia, en realidad, ¿no? Ya sé que las razones por las que cada uno llegamos a las facultades de economía son normalmente peregrinas y, en fin, pero si nos ponemos serios, una vez que nos hemos decidido a estudiar economía, mejorar la realidad económica de la población es nuestro objetivo último. O sea, al final es para eso, para lo que estamos intentando entender cómo pasan las cosas, y es para eso por lo que estamos tratando de explicarlos. Entonces yo creo que un ejercicio responsable de la profesión pasa por ahí. ¿Cómo podemos, yo creo, o sea, teniendo en cuenta que la academia, los medios de comunicación, es decir, que el entorno es absolutamente hostil a la proliferación de discursos económicos útiles, ¿no? Insisto en la palabra de útiles, porque me parece que la clave es la utilidad, ¿no? Que sean útiles para la sociedad. Yo creo que tenemos dos ámbitos, ¿no? En los cuales, como economistas, podemos pensar que tenemos campo de acción. Por un lado, yo aquí me había apuntado la calle. La calle lo llamo todo lo que es fuera de este campus, es decir, los movimientos sociales, las organizaciones políticas, los medios de comunicación, cualquier espacio de socialización me parece que es, y más en un momento como este, me parece que es fértil, ¿no? Para tratar de hacer trabajo de difusión económica. O sea, lo que tenemos ahora mismo es, yo creo que una sociedad que está asustada, ¿no? De a dónde nos ha llevado la economía, y una sociedad que no tiene muy claro si había otro remedio que llegar hasta aquí y si esto tiene o no tiene salida, ¿no? Entonces yo creo que como economistas y con humildad, o sea, simplemente por el hecho de que le hemos dedicado tiempo a formarnos y a intentar entender lo que ha pasado y a intentar entender lo que puede pasar, yo creo que sí tenemos esa responsabilidad de cada uno, pues según cuál sea su ámbito de intervención, pues tratar de transmitir estas visiones más informadas, estos discursos útiles, esta existencia de alternativas, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que la labor de los economistas es importante, porque en general en la sociedad, en los movimientos sociales, en los partidos políticos, entre los periodistas, ahora mismo sí que hay una percepción generalizada de que esto ha sido un desastre, ¿no? De que los economistas han sido un poco un fraude, de que esto ha sido una estafa, pero, o sea, hay como mucha sensación de malestar, pero lo que le falta a ese malestar es un análisis, tanto de diagnóstico como de propuesta, fundamentado, ¿no? Mínimamente fundamentado, ya digo, con toda la humildad, pero sí sabiendo poner a disposición la formación, ¿no? y lo que hemos podido aprender. Entonces yo creo que ahí tenemos una labor importante. Y la otra labor yo creo que la tenemos de campus para adentro, en la academia, en la facultad, por supuesto, cada uno según sus posibilidades, pero no se me ocurre posición desde la cual no se pueda hacer nada. Ya os decía que el panorama en la Universidad Española es especialmente desolador. O sea, en otros países europeos y desde luego en Estados Unidos, aunque os pueda sorprender, la universidad en Estados Unidos tiene un panorama mucho más plural y mucho más abierto a la heterodoxia, y en otros países europeos también, mucho más que la economía, que la Universidad Española. Pero yo creo que es una batalla que no podemos dar por perdida. O sea, porque es de aquí
de donde salen los economistas, es aquí donde se forman las inquietudes, es aquí donde los medios de comunicación y la sociedad mira como cuando en situaciones como estas, cuando de repente caemos en un agujero económico, y yo creo que, por tanto, no podemos dar por perdida la tarea de que dentro de la academia se abran espacios en los cuales esos discursos económicos alternativos, útiles, tengan un poco de cabida. Entonces, ya termino con un poquito de cuña publicitaria, y es contaros, para que quienes no lo sepáis, que en esa tarea pues un poco, pues bastante desagradecida, porque ya os digo que es difícil en la Universidad Española, pero se están haciendo cosas. Desde finales de los años 80, por ejemplo, hay unas jornadas de economía crítica. Cada 2 años se hace un congreso donde economistas de toda España nos juntamos a discutir y a hacer aportaciones desde enfoques económicos alternativos, ¿no? Es un espacio que siempre habilita espacio para la participación de estudiantes, o sea, es un espacio al que se puede ir presentando una comunicación, pero también se puede ir a escuchar y aprender. Incluso si no se puede ir, se puede uno meter en la web y se puede descargar las ponencias. Se puede ver que casi de cualquier tema que se os ocurra, ahí podéis encontrar escritos desde enfoques alternativos que abordan ese tema, ¿vale? O sea, que es una fuente un poco para nutrir. Hay también una cosa que es triste en España, es que hay muy pocas publicaciones de economía crítica, hay muy pocas, pero hay algo. Está particularmente la revista de Economía Crítica. Yo creo que es la única revista de economía heterodoxa que existe, pero también está en Internet, se puede consultar y ahí podéis encontrar cosas para leer. Y por último, pues existen organizaciones fundamentales como Econonuestra, en la cual hay estudiantes, hay investigadores, hay profesores, hay gente de fuera del ámbito académico, pero que tiene esa vocación clave de poner todo el trabajo que hacemos a la academia, de intentar ponerlo al servicio de los movimientos sociales. Y luego está Economía Alternativa, asociación de estudiantes que también dentro de la facultad, vamos, en sus 20 y pico años de historia, históricamente también ha sido un bastión de, ¿no? Y este curso es buena prueba, yo creo, de generar de espacios de debate, de seminarios, de cursos en los cuales esto pueda seguir teniendo cabida. Entonces, bueno, yo en principio esto era más o menos lo que os quería contar. Mi objetivo en realidad no era más que tratar de agradecer que se haya hecho este curso y motivaros para que lo atendáis con atención y que sigáis profundizando en la economía desde esta perspectiva. Y ya está. Si alguien quiere... Si alguien quiere preguntar, comentar... Sí, bueno, si os parece, pues preguntas, reflexiones, lo que queráis sobre algo que se haya dicho, algo que... ¿Todo el mundo es economista? No. Casi todo el mundo es economista, ¿no? Vale. ¿Casi todos sois estudiantes de grado? Sí, no. Bueno, yo quería hacer una reflexión, porque sí que has hablado de la falta de pluralidad de enfoques, ¿no? que hay una enseñanza en las facultades de economía, pero quizá también habría que hacer énfasis en las metodologías, ¿no? en la parte instrumental que también se ofrece a los estudiantes para el análisis económico. Y en ese sentido yo creo que hay una sobreponderación de los métodos cuantitativos, y tampoco se me malinterprete, porque sí que es verdad que las matemáticas, la econometría son funcionales para determinados tipos de análisis, pero quizá hay fenómenos en la economía que se prestan más al uso de metodologías de carácter más cualitativo. Y eso es un aspecto en el que tampoco hay mucho debate, y tampoco hay en la academia, o al menos no se ofrece a los estudiantes, profundizar en tanto las potencialidades como en las limitaciones que estos métodos cuantitativos desempeñan para el análisis económico. Entonces te quería preguntar qué opinas sobre esto y bueno, qué opináis del resto. ¿Sí? Vale, yo creo que más, ¿no? Preguntar más si queréis. Yo querría, no estoy
no comparto tu opinión. Yo soy estudiante del nuevo doble grado de Economía y Matemáticas. Y también pienso que no es que haya un exceso quizás de economía cuantitativa, solo que en comparación con la poca economía cualitativa que hay, con la descripción de la realidad, parece que es excesivo. Pero por ejemplo el peso de las matemáticas, que hace años desapareció, sobre todo con la implantación de los nuevos planes de estudios, pues me parece que son herramientas que los economistas tienen que tener a su disposición, porque son herramientas útiles para cambiar el mundo. Y otra cosa que quería preguntar es que me ha llamado la atención que la tercera conferencia sea sobre economía clásica. Economía clásica en el sentido de... Pues ¿cómo se no, interpreta ahora? ¿Cómo la escribieron los primeros teóricos? sí, básicamente hablar David Ricardo, Adam Smith, Malthus y sin llegar a Marx, porque para marxismo hay una sesión específica. Entonces, bueno, sería los orígenes de la economía política sin llegar a dar el salto más allá. Yo quería decir algunas palabras. Bueno, me alegra muchísimo este curso. Yo tengo una hija que está en Cambridge y que es física teórica, es doctora en física, pero se metió en una asociación que se llama Rethinking Economics, sobre para proceso. Pues bueno, pues tratan ya se publicó en todos los diarios del mundo, en Alemania, en Italia, en Austria, en España, en el mundo, un manifiesto de esta asociación que trata de cambiar los programas de economía que se estudia en las facultades del mundo entero, y como ha dicho la compañera, pues es solamente economía neoclásica. Entonces, bueno, pues me agrada muchísimo, y desde luego yo he tomado apuntes, los pasaré a limpio y se lo mandaré a mi hija para que sepa que se hace también por aquí, que no solamente allí. Porque ella después de hacer el doctorado en París de física, pues como os decía antes, decidió estudiar económicas, se presentó unos exámenes en Cambridge, en la Facultad de Económicas, la han aceptado y es un curso para posgraduados solamente, es solamente un año. En un año le meten allí, pero bueno, ella dice que también en ese curso lo único que estudian es la economía neoclásica, que es lo que esta asociación donde ya está intenta cambiar de alguna forma. No solamente eso, que no solamente es este curso, que esta idea está muy repartida por el mundo. El tema de que este monolito, este monopolio que tiene el poder económico de estudiar solamente las mentiras de la competencia perfecta, pues es que no va a ningún sitio. Y el ejemplo es lo que estamos sufriendo la mayoría de nosotros. Nada más, gracias. Hola. No soy yo el principal defensor del mercado, lo primero, pero una cosa es que se monopolice la teoría neoclásica en las universidades y otra cosa es lo que se hace en la práctica. La teoría neoclásica no dice en ningún sitio que el Estado tenga que manipular la economía como la ha manipulado. No dice que la Reserva Federal tenga que bajar los tipos de interés, ni que haya que rescatar a los bancos, ni... Entonces, una cosa es lo que se estudia y otra cosa es lo que se hace. Yo creo que el problema no es estudiar economía neoclásica, el problema es que al cerrar las puertas a otro tipo de política, los economistas se nos impiden cosas como por ejemplo entender por qué en la práctica el Banco Central Europeo hace un corte difícil si tú lo que has estudiado es una teoría monetarista. No tiene sentido si en tu cabeza, si en tu cabeza una expansión monetaria nunca va a tener ningún efecto sobre la economía real, porque no afecta. Entonces, claro, no puedes entender cosas que se hacen día a día si no estudias otro tipo de teorías que te explican el por qué eso. Entonces, yo creo que lo que Viviana quiere decir no es tanto como que la culpa sea del mercado, sino que es que muchas veces no entendemos el mercado ni cómo funcionan las cosas dentro del sistema,
con esa sola explicación. Entonces yo sí que creo que se nos quitan muchas herramientas de análisis cuando solo damos una visión de las cosas. Sí, yo no... O sea, estoy de acuerdo con que solo se estudia teoría neoclásica. Pero no, o sea, no es que la teoría neoclásica, o sea, en la práctica no se aplique, sino que muchas veces se aplican cosas en la práctica que los algoritmos no podemos llegar a entender por la formación que hemos recibido. Y estamos aquí para eso, ¿no? Para poder entenderlo todo. Entonces decías que la economía ortodoxa no supo anticipar si las recetas funcionan para la crisis y que salía reforzada de ella. Yo quería preguntar, a tu juicio, cuáles son las causas de que, a priori, el mejor escenario para que las economías heterodoxas tomen más la palabra, pues hayan sido pues, relegadas. Decías que se cerraban en banda, pero los economistas ortodoxos, pero ¿cuáles son las razones principales que llevan a ello? Porque bueno, un punto de la solución de todas las cosas sería profundizar ahí, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar eso? Contesto un poco y luego volvemos a abrir. Vale, pues mira, empiezo por lo que tú planteabas. Pues es curioso, porque por ejemplo, sí que se da la paradoja de que los medios de comunicación sí nos están dando mucho más cancha a los economistas heterodoxos desde que estalló la crisis, ¿no? Entonces, por ese lado se podría parecer que, o sea, como que la economía heterodoxa ha avanzado camino. Sin embargo, y lo que yo no sé es hasta qué punto podemos considerar que es una cosa planificada o es simplemente... bueno, en parte yo creo que a lo mejor también pues resultado de la austeridad y demás, lo que tiene que ver con publicaciones, con financiación de proyectos, con, o sea, los mecanismos internos con los cuales el pensamiento económico puede ganar espacio, todos esos desde el 2009 se han visto muchísimo más cerrados. O sea, en el 2006 todavía un artículo más o menos heterodoxo podía colarse en una revista de primer nivel, que son todas súper ortodoxas. A día de hoy eso es imposible, ¿no? O sea, es porque, o sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con financiación de proyectos y demás, que también se ha cerrado mucho el grifo para cosas más heterodoxas, ¿no? Desde que empezó la crisis hasta 2006, la Unión Europea venía financiando proyectos de investigación en los cuales decíamos que estaba habiendo burbuja. Y sin embargo ahora, también es verdad que ahora se dan mucho menos recursos, ¿no? Que ahora se dan muchos menos proyectos. Pero, por ejemplo, con el tema de las publicaciones, y yo creo que tiene que ver con esa sensación de debilidad. O sea, no sé, por decirlo coloquialmente, pues si voy sobrado, pues igual te dejo, ¿sabes? Pero si no voy sobrado, pues no te voy a dejar que publiques en esta revista de altísimo impacto, que publiques que tú ya lo decías y que el problema es que un mercado financiero tan desregulado va a tener fallos de mercado siempre por su propia naturaleza. No te lo voy a publicar, ¿no? O sea, sí que será. Y sin embargo, a nivel de divulgación, sí que hay como una impresión, o sea, y en ese terreno que también es importante, ¿no? Para llegar a la ciudadanía, sí que la economía heterodoxa ha ganado más espacio. Yo con lo que tú decías, o sea, yo creo que es que pasan las dos cosas. A ver, es que evidentemente, o sea, no tenemos que entender, o sea, que la economía neoclásica sirva para legitimar, no quiere decir que la economía realmente existente se gestione aplicando de forma coherente los principios de la economía neoclásica. Para nada. O sea, de hecho, la gestión económica neoliberal, una de sus principales características es que es hipócrita. Es decir, se interviene en los mercados, o sea, no es que el Estado, por supuesto que hay intervención estatal, el tema es con qué tipo de intervención y a favor de qué. Pero sí se utiliza el mensaje para legitimar aquellas acciones que van en contra de lo que son los intereses de la mayoría, ¿no? O sea, por ejemplo, pues qué hipótesis de competencia perfecta y de eficiencia de mercados que las nacionalizaciones que ha habido en el sector
en el sector bancario, ¿no? Eso se da. Lo que pasa es que, claro, la práctica económica, una cosa es que el discurso legitime y otra cosa es que el discurso no se lo creen ni ellos, ¿no? O sea, y se gestiona sobre todo con pragmatismo. Es curioso que los movimientos más importantes que ha habido reivindicando la pobreza del pensamiento económico y el monopolio del discurso único y la falta de pluralidad en los planes de estudio y demás, siempre han sido liderados por estudiantes. O sea, tanto el movimiento del posautismo en Francia, de finales de los 90, ¿no? Después, hace pocos años en Estados Unidos también hubo ahí una ola interesante y ahora otra vez siempre son los estudiantes los que toman la iniciativa. O sea, por una parte, yo creo que es razonable, o sea, y más en un contexto como este, que la sensación de los estudiantes es que a mí no me extraña que sea pues directamente de estafa, ¿no? O sea, pues lo que tú decías, María Ángeles, es decir, a ver, o sea, si es que estoy yendo todos los días a clase de economía y no consigo entender lo que están haciendo y lo que está pasando, pues es que ¿para qué me sirve, no? Yo creo que también ahí están teniendo ahora, por primera vez, un papel importante los periodistas. Hay muchos periodistas, incluso no economistas, que a raíz de la crisis se están formando en economía y claro, ellos están al margen, ¿no? Porque ahí podemos decir, es que precisamente los profesores y los investigadores somos los que menos estamos peleando por el tema de la pluralidad en la economía. También es verdad, o sea, hay que reconocer que, por así decir, o sea, que estamos muy atados, ¿no? Porque estamos muy atados quizá porque hemos accedido, ¿no? a meternos en la noria, pero que todo el sistema de contratación, de promoción, de estabilización y demás está ligado a este tipo de incentivos y si no publicas en una serie de revistas, pues es que directamente es que te van a despedir, ¿no? O es que no te van a contratar, ¿no? Los estudiantes claramente ahí tienen más libertad. Y a los periodistas yo creo que les pasa lo mismo. O sea, de repente nos estamos encontrando y de hecho, o sea, algo que yo llevo muchos años pensando, decir, Dios mío, es que los economistas tendríamos que, y no lo hacemos. Y yo creo que al final lo están haciendo los periodistas y bueno, da igual, porque lo importante es que se haga. Ellos tienen, en realidad, la economía no es difícil, es decir, que tampoco hay que estudiar 5 años economía. Si vas al grano y eres más o menos listo, hay periodistas económicos que se han puesto las pilas estupendamente, tienen una capacidad de difusión muy importante y no tienen ningún dogmatismo. Es decir, ellos, o sea, buscan lo que ellos además, como nos pasa también, o nos debería pasar a los profesores, cuando tú tienes que explicar algo, es que es la prueba de fuego, lo tienes que entender bien, porque es que si no lo entiendes bien no lo puedes explicar. Y a los periodistas les pasa eso. O sea, los periodistas muchas veces explican lo económico bien porque es que no tienen ningún problema de desapegarse de la teoría ni de nada. O sea, van al grano y a lo que les permite explicar. Y no tienen ningún peaje con el sistema académico, con lo cual pues da igual que lo que digan sea una herejía desde el punto de vista convencional o... Entonces los estudiantes y los periodistas quizás sean nuestra salvación. Lo que pasa es que claro, hasta que todo el sistema de investigación y docencia no cambie, pues está complicado. La sesión de economía clásica a mí me parece muy oportuna porque es interesante ver como muchas de las, o sea, como la ruptura, o sea, lo que es el economics, cuando economics rompe con la economía política, o sea, que es una ruptura con respecto a los clásicos, y la base de lo que están reivindicando la mayor parte de los enfoques heterodoxos, es lo que está definiendo a la economía política. O sea, entender que el objeto de estudio es la realidad económica, que es una realidad social, que hay grupos sociales y que por tanto la unidad de análisis no es individual sino que es colectiva, que el proceso económico es un proceso conflictivo, ¿no? Porque el proceso distributivo es una pugna. O sea, ese tipo de
de elementos que están como en el ADN de la mayor parte de los enfoques heterodoxos, los tenía la economía política, y los tenía David Ricardo y los tenía Dan Smith, ¿vale? Entonces, a mí esa sesión creo que está muy bien traída y que va a ser interesante. Y con el tema de los métodos cuantitativos, pues yo creo que ahí eso es un poco un arma de doble filo. O sea, yo creo que por un lado, el problema es que, o sea, si nosotros estudiamos, y yo lo he ido viendo, ¿no? Porque desde que estudié y luego los planes, yo misma cuando estudié me cambiaron el plan de estudios a mitad, nada más terminar lo volvieron a cambiar, y desde que doy clase pues también he visto desfilar planes de estudio. El movimiento es claro, o sea, a menos pluralidad y a más, es que lo llaman teoría, yo no llamaría teoría, a más asignaturas cuantitativas, ¿no? Claro, el movimiento es claro y es consistente, o sea, cada vez vamos a hablar menos de que existen distintos enfoques y cada vez vamos a ningunear más esa visión de ciencia social de la economía, ¿no? Es decir, la economía la vamos a entender menos como una ciencia social y cada vez, por así decir, vamos a ir depurando más el enfoque neoclásico. Y en la medida en que cada vez vamos a estudiar más la economía como si estuviéramos estudiando micro, pues nos hace menos falta la historia, la estructura, la hacienda pública, la política económica, nos hacen menos falta las economías aplicadas, y lo que nos hace más falta es métodos cuantitativos para poder ir generando modelos y para saber interaccionar con los modelos, ¿no? Porque al final el output de la economía neoclásica es que lo podemos modelizar y en el modelo podemos funcionar. Desde ese punto de vista, el avance de las asignaturas cuantitativas es la punta de lanza de esta ofensiva ideológica, ¿no? De la que yo estoy hablando. Pero claro, esa pelea nos ha hecho caer muchas veces, y yo creo que es peligroso, a la economía heterodoxa en un rechazo unilateral con todo lo que sean métodos cuantitativos, sin lo cual estamos absolutamente perdidos. O sea, de hecho, desde los principios de la economía política, desde un punto de vista epistemológico, una de las impugnaciones más potentes que se le hacen a la economía neoclásica es su absoluto desinterés por contrastar sus hipótesis, ¿no? Y pues también lo que decíamos antes, son dos realidades paralelas, lo que cuenta el discurso y luego lo que sucede en la práctica, y de hecho las decisiones que los gestores que abanderan ese discurso toman en la práctica. Una de las cosas que se exige a la economía neoclásica es, bueno, ¿y los mercados desregulados son más eficientes? Pues vamos a contrastarlo empíricamente. O sea, esta hipótesis vamos a contrastarla. Si se te contrasta bien, y si no se te contrasta, pues compañero, tendrás que reformularla, ¿no? Ese desinterés absoluto por la contrastación empírica. Precisamente, si esa es la bandera de la heterodoxia, o sea, vamos a generar discurso y vamos a formular hipótesis que acompañen a la realidad, es decir, que expliquen lo que esté pasando, la contrastación empírica, con todas las dificultades que tiene la contrastación empírica cuando entendemos la economía, pues eso, como una ciencia social, con un objeto de estudio que es complejo y demás, pero la contrastación empírica tendría que estar de nuestro lado y no en nuestra contra, ¿no? Y muchas veces con esa aversión y ese rechazo a todo lo cuantitativo, pues nos estamos quedando sin una de nuestras principales bazas, creo yo. También es verdad que mucha economía heterodoxa no hace más contrastación empírica por el problema del que hablaba antes. O sea, porque no tiene materia prima empírica para contrastar sus hipótesis, porque no existen los indicadores, porque no están disponibles los datos, porque el INE hace datos de economía neoclásica y no hace datos de economía ecológica, ni datos de economía feminista, ¿vale? Yo creo que la clave en ese sentido está en la matemática, utilizarla como una herramienta de análisis que a veces puede ser funcional para el tipo de estudio que un economista quiere llevar a cabo, pero a veces no lo es. Y evidentemente un comportamiento irracional que de verdad se tiene en la sociedad, cualquier tipo de agente, pues a veces la matemática no es capaz de expresar ese comportamiento irracional que en una determinada situación se puede llevar a cabo. Y no por ello
rechazamos totalmente la matemática y no por ello tampoco la alabamos. Hay que medirlo y utilizarlo y saber qué posibilidades tiene de explicación y cuándo es útil y cuándo no es del todo útil, y lo que se está haciendo es confiar en que los números den el resultado que uno quiere que den, y eso ya es otra cosa. Sí, yo me he educado en la rama de ciencias y tecnología, y lo que pasa es que después de muchos años entre ciencias naturales y con las matemáticas también, a mí me parece que las matemáticas, para ser una ciencia, es neutra o anodina, es decir, es más bien más una herramienta que no formula teorías relacionadas con el mundo real, es decir, las matemáticas depende de cómo se utilicen. El problema, creo yo, es que al llegar hasta a estudiar el grado de economía, si las herramientas matemáticas para lo único que sirven es para que te digan, pues tienes que apretar estas tuercas y esto sale, en vez de que te permitan a ti conocer más cosas, pues entonces sí, desde luego es un error. Pero me parece que hay que combinar ambas visiones, porque desde luego hay una parte del mundo que no se puede medir con números. Claro. O sea, yo creo que son las trabas de las que estamos hablando, porque es que desde el punto de vista, o sea, si tú lo ves desde el punto de vista del sistema académico, la economía heterodoxa no existe, ¿vale? O sea, pero pues por eso, porque el tipo de currículums, el tipo de revistas donde tienes que publicar, el tipo de proyectos para que te den financiación, si no tienes financiación nunca te van a contratar, ¿no? O sea, como que es muy difícil ser profesor, ser heterodoxo, es muy difícil que te publiquen un manual o en una revista si eres, o sea, como que dentro del sistema establecido, pero sin embargo, nos podríamos imaginar que es que luego tú te vas a los congresos, entonces los congresos están llenísimos de economistas ortodoxos presentando, no, o sea, la mayor parte de producción científica, por llamarlo de alguna forma, en el ámbito de la economía es heterodoxo. ¿Vale? O sea, si lo que pasa es que la mayor parte de los puestos de poder en los sistemas académicos están copados por la ortodoxia, pero y la producción editorial que mejor se distribuye es la ortodoxa, pero desde el punto de vista de los debates, de las agendas de investigación, de los progresos, ¿no? O sea, si desde el punto... Es que, claro, sería interesantísimo, pero en la biblioteca hay algunos manuales de historia del pensamiento económico, pero si estudiamos, o sea, el desarrollo, por ejemplo, que han tenido los enfoques keynesianos y postkeynesianos, teóricos, o sea, de problemas teóricos que se han planteado, cosas que han investigado, cosas que han decidido y han seguido avanzando, o sea, si tú ves ese desarrollo teórico y lo comparas con el desarrollo neoclásico, es mucho más rico el otro. Lo que pasa, o sea, luego la fractura está... si de la biblioteca te pasas de historia del pensamiento y te vas a los manuales, y ahí no hay ni un solo manual keynesiano. Entonces, yo sí creo que es una cuestión de los resortes del poder, o sea, de las plazas de profesores, de las editoriales, de los artículos en las revistas que puntúan. Yo creo que es eso, porque puedes decir la heterodoxia, o sea, como la heterogeneidad que hay dentro de los discursos heterodoxos, pero bueno, es que cualquiera de ellos, o sea, son heterodoxos, o sea, son heterogéneos si los vemos todos juntos, pero cada uno de ellos podía haber tenido el eco que tiene el neoclásico, y ni de lejos. ¿Puede ser un factor de que hoy día la heterodoxia no esté triunfando
que son cosas que a lo mejor la economía ortodoxa no tiene en cuenta, las aparta del modelo, y a la hora de intentar explicar las cosas con muchos más ámbitos es más complicado encajar las piezas, porque cada vez están saliendo más piezas del puzzle, estamos cada vez dando más temas. ¿Cómo se puede resolver ahí? Sí, pero bueno, yo creo que eso lo que hace es que la mayor parte de los economistas heterodoxos seamos conscientes de que lo que nosotros hacemos es esto dentro de una cosa compleja, ¿no? O sea, que por decirlo un poco a lo bruto, los economistas neoclásicos a lo mejor te hacen un modelo y se quedan súper contentos, es decir, bueno, y con este modelo se explican los mercados de trabajo de cualquier país, en cualquier época, en cualquier momento del ciclo, tal, y sin embargo, pues a lo mejor un heterodoxo dice, a ver, el impacto sobre las mujeres jóvenes en el mercado laboral español entre el 98 y el... ¿no? O sea, como que eres mucho más consciente, tener en cuenta que la realidad es histórica, lo que te hace es que parceles mucho más tu objeto de estudio. Pero luego dentro de eso, ¿por qué unas conclusiones y unos resultados tienen más eco unos que otros? Claro, o sea, yo creo que hay también lo que os decía antes, una ventaja, o sea, que en realidad esto es característico de la propaganda, siempre. Una ventaja que tiene el enfoque neoclásico es que permite extraer conclusiones muy fácilmente, muy sencillas y muy fácilmente generalizables, ¿no? O sea, y eso yo creo que sí es una ventaja a la hora de la difusión y a la hora de la adhesión, ¿no? A la hora de que la gente, una conclusión fácil y generalizable, pues es más fácil de memorizar, es más fácil de entender, es más fácil de defender, ¿no? Lo complicado siempre se defiende peor. No sé. Yo creo que sí. A ver, yo o sea, no diría que es una particularidad de la Universidad Española, creo que es algo general, pero que la Universidad Española es más grave. Por ejemplo, más grave pues, que en Francia, que en Gran Bretaña, que en Alemania, ¿no? O sea, la heterodoxia está más aplastada en la Universidad Española que en otras universidades europeas y desde luego que en otras universidades, que en Estados Unidos, ¿no? Que es el caso que más conozco y que además que la heterodoxia ahí tiene más campo. La diferencia yo creo que es la que tú dices. O sea, la Universidad Española en general es una universidad menos democrática, más endogámica y, a ver, ¿cómo lo diría elegantemente? Más mediocre desde el punto de vista académico. Y eso yo creo que tiene que ver, por supuesto, con la herencia franquista, igual pues que la judicatura en España no es como la judicatura en Francia,
o que los medios de comunicación en España no están controlados como en otros países, o los cuerpos de seguridad no son iguales. Claro, venimos de donde venimos, sí, yo creo que tiene que ver. ¿Más? Como queráis, si no hay nada más terminamos. Como Si dice no hay Luis. ninguna pregunta más, ninguna reflexión, lo damos por finalizado y nos veríamos el jueves que viene para quien quiera asistir a la proyección del documental de Sentido Común, que es un documental realizado por antiguos miembros de la Asociación Economía Alternativa, que está muy bien, trata todo este tema, hablando con prestigiosos economistas mainstream y también algunos heterodoxos. Y eso sería el jueves que viene, y para el martes que viene tendríamos la sesión de Economía Marxista con Xabier Arrizabalaga aquí a las 5 otra vez. Así que nada. Muy bien.